Bueno, sean todos bienvenidos una vez más al mundo de la cartomagia. Gracias por suscribirte al canal, por darle like, por las opiniones y comentarios. Muy agradecido. Invita siempre amigos, familiares y vecinos a este canal donde aprenderás todo tipo de técnicas y juegos en todas las categorías, sean de adivinación, predicción, matemáticos, muchos juegos con cartas preparadas para un público infantil. Mucha manipulación de mano también hay, aparición, desaparición de cartas, cambio de color, florituras, etcétera. Todo lo que lleva al mundo de la cartomagia. Invita amigos, familiares y vecinos a que se suscriban al canal y gracias por todo. Y vamos a hacer un tema interesante que es en la cartomagia, que son los juegos matemáticos en la cartomagia. Como el título indica en el vídeo, vamos a ver si lo podemos hacer en dos partes, en donde muy buenos trucos matemáticos con las cartas. Vamos a hablar de algunas premisas antes de hacer los trucos, porque lo bonito de la cartomagia o de la magia cuando hacen un performance a los espectadores es que disfrutas también con los espectadores haciendo la magia. La magia utiliza la matemática. Muchos matemáticos elaboran fórmulas para los juegos, pero hay muchos también magos que practican para el juego o el truco, pero muchos dicen, porque he oído decir, que no tienen ni la menor idea de cómo se realiza el juego. Aquí no vamos a hacer fórmulas matemáticas de ningún tipo para los juegos, pero vamos a dar unas indicaciones para que tengan una idea de que la matemática influye en todo esto. De hecho, la matemática influye en casi todos los aspectos. Por cierto, hay una serie de televisión que se llama Numbers, que ya no está, pero ahí hay un policía que es detective y tiene un hermano matemático con un amigo y otra amiga y resuelven casos de la policía a través de la matemática. Es increíble la serie, no sé hasta qué punto será todo verdad, pero el mundo de las probabilidades es enorme. Y también la matemática se basa en eso y la cartomagia aplica eso. No solamente el disfrutar de la magia, que es un arte y es muy bonito, los magos, y no solamente que tú le haces creer al espectador lo que quieres que vea, lo que quieres que piense mientras haces el juego, y el espectador se desvincula del mundo de donde vive y disfruta del espectáculo. Y no se pregunta cómo lo hizo, sino después, ya que esa es una idea. Desde luego que vamos a empezar a hacer algunas premisas para que vean que es interesante este vídeo y así sabrán más o menos cómo la matemática está vinculada a las cartas. En mi canal hay muchísimos juegos matemáticos con cartas, si lo revisan porque tienen varios años. Y comencemos. Vamos a hacer muy buenos juegos. Yo digo siempre buenos juegos porque depende de la presentación. No tiene que ser un juego muy elaborado, muy impactante para que el espectador disfrute del juego, cuando es muy fácil y sencillo. La magia siempre hay que catalogarla en varios aspectos. Está la manipulación de manos, que es esconder la carta, aparecer la carta, cambio de color de una carta, florituras cadistri, aunque en el fondo también lleva algo de matemática. Y los juegos de predicción, adivinación, automáticos, matemáticos, todo lleva una fórmula matemática. No vamos a hablar de las fórmulas, porque eso se lo dejamos a los matemáticos. Pero aquí vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica eso en las cartas. Si tenemos para empezar, en una de las premisas, si tenemos la baraja dividida en 26 en dos grupos de 26, puede ser menos, nos daríamos cuenta, y todo mago profesional debe saber esto, aunque no todos los magos profesionales saben que un juego no le buscan la parte matemática al juego, sino que practican y practican para que se realice la rutina. Si nosotros tenemos dos grupos de 26 cartas, una de las premisas es que la misma cantidad de cartas de un grupo en el color rojo o viceversa será la misma cantidad de cartas negras en el otro grupo o viceversa. Vamos a contar las cartas rojas de este grupo, que son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si en un grupo hay 16 cartas rojas, que es al azar, en el otro grupo, si contamos, hay 16 cartas negras. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esa es una de las premisas y eso cualquier mago debe saberlo. Si son 20 cartas o menos, también pasa lo mismo. Así que esa es la primera premisa.
cuando divides la baraja exactamente por la mitad. Ahora, esto también funciona siempre y cuando la cantidad total de cartas a tener en un grupo sea múltiplo de 3. Que sea el grupo o la baraja, el grupo que vas a dividir, sea de 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, porque son múltiplos de 3 y vamos a ver un ejemplo de esto. Y un ejemplo de la segunda premisa, en donde siempre y cuando la cantidad total de cartas a tener en un grupo sea múltiplo de 3. Si tenemos 15 cartas, que es múltiplo de 3, 6, 9, 12, 15, y dividimos esta en dos grupos de cartas, que son un número impar, fíjense que en un grupo tendríamos un total de 5 cartas negras, pero en el grupo contrario tendría que haber 5 cartas rojas, como ven. Tiene que ser múltiplo de 3 para que, eso también lo sabe un mago, que el grupo, las cartas que tiene el espectador, van a ser la misma cantidad de cartas contrarias al color que tiene el mago. O sea, que hay 5 cartas negras, el espectador tiene 5 cartas rojas. Muchas de estas premisas sirven para hacer los efectos en los trucos de magia. Y vamos a seguir haciendo otro más con ejemplos de juegos. Generalmente los magos, muchos, no se ocupan de la parte de la matemática, eso se lo dejan a los matemáticos. Lo que hay es que practicarse constante y las rutinas te van a salir. Vamos a recordar la relación de la matemática con la magia, que se remonta hace 500 años. Para 1509, Luca Pacioli escribió un libro en donde aparece la primera referencia que se conoce en la literatura de un juego con magia y las cartas. Era un manuscrito de llamado Viribus Quantitatis. Viribus Quantitatis. Después, digamos que la matemática en este juego que vamos a usar tiene su explicación usando el principio de la potencia. Y la segunda referencia que aparece en un libro escrito es un libro de Jerónimo Cardano, que también era un matemático. Vamos a hacer un pequeño ejemplo ahora de lo que estamos si tenemos aquí del as al 7, de un palo, puede ser cualquiera. Y recuerde también que las cartas tienen su misticismo, ¿no? Los 4 palos significan las 4 estaciones del año, las 13 cartas por palo son las fases lunares, los 52, que es el valor de la baraja, que tiene 52 cartas, representan las 52 semanas del año. En fin, hay una gran cantidad de misticismo, incluso si suman todos los puntos de las cartas, da 365, más el Joker, que es 366, que es el año bisiesto, y el año, los puntos que tiene, los puntos serían todos los días que tiene el año, 364 más el Joker, 365, que serían los días que tiene el año. Le pueden agregar los misticismos que deseen, que también forma parte de la cartomagia. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo teniendo 7 cartas del as al 7 en el mismo palo, y vamos a tener las mismas rojas ordenadas y las vamos a desordenar, y al final mágicamente por matemática aparecerán ordenadas. Si colocamos las cartas del as al 7, y todos estos pueden servir para hacer efectos, los magos lo usan para los efectos en sus trucos. Si hacemos 2 montones de cartas y colocamos un montón, el del tiene 3 cartas sobre el del 4, y cortamos y volvemos a hacerlo de nuevo, empezamos por la izquierda y terminamos por la derecha, colocamos el montón de 3 cartas sobre el de 4 cartas y volvemos a cortar, y lo hacemos por tercera vez y colocamos el montón de 3 cartas sobre el de 4, el espectador no se dará cuenta de esto y volvemos a cortar, y vemos la carta de abajo que es un as y la pasamos para arriba. Mágicamente se ha producido ya la magia, porque estarían en este aspecto ordenadas igual que las cartas de arriba. También se basa esto en un principio matemático, como acabamos de explicar anteriormente. Vamos a continuar haciendo más juegos y premisas relacionadas la matemática con las cartas, y muchos magos utilizan estos efectos para sus juegos. Vamos a recordar que a través de corte y mezcla falsa, los magos controlamos las cartas arriba, la del espectador, en top, en segunda o tercera posición, dependiendo del juego.
Lo mismo la podemos controlar abajo, en bottom, podemos controlarla en penúltima posición o en antepenúltima posición. Incluso en cuarta o quinta posición desde arriba. Pero vamos a suponer que, y todo mago sabe esto, que si por ejemplo en este caso tenemos 21 cartas, por ejemplo, y tenemos una carta, que es el as de picas, en la posición número 8, contando de top a bottom, de arriba hacia abajo, y queremos llevar esa carta a la posición número 14, ¿cómo se haría? Y la carta que está en la posición 14 quedaría en la posición donde está la carta elegida o la carta que queremos colocar. Con el efecto que vamos a decir a continuación, la carta que está en la posición 8 quedaría en la 14 y la que está en la 14 en la posición 8. El mago lo que tiene que hacer es repartir las cartas de 3 en 3 y para eso hay una fórmula matemática. Ahora puede cambiar la cantidad de cartas, la cantidad de las posiciones y la cantidad de repartición. Por ejemplo, si repartimos 16 cartas de 4 en 4 y queremos que la carta del espectador acabe en quinta posición, ¿dónde debería colocarla inicialmente? Se colocaría en la posición 9 y vamos a hacer un ejemplo de esto. Para esto se realizan fórmulas matemáticas y vamos a mostrar una tabla que la tenemos aquí. Muy fácil de explicar. N es la cantidad de cartas, que son 21 cartas. K viene siendo la cantidad de cartas a repartir de 3 en 3. Y X viene siendo la posición de la carta inicial. Entonces aquí hay 21 cartas. Tenemos la carta en la posición 8. Y esta es la otra que está en la posición 14. Entonces se divide 8 entre 3, la cantidad de cartas repartidas entre la posición de la carta inicial, que es la posición 8 en este ejemplo. Dividimos 8 entre 3 y nos da 2 de resto. Entonces el resto es 2. La fórmula dice que entonces n menos x menos k, o sea 21 menos 8 menos 3 más 2 veces el resto, sería 2 por 2 es igual a 14. Y ahí ya sabríamos que está en la posición la carta quedaría en la posición 14. Y esta carta estaría sustituida por esta carta. Así de fácil, esta es la fórmula para saber en qué posición el mago debe saber en qué posición quedará una carta dependiendo de la posición inicial. Y vamos a hacer un ejemplo visual de esta fórmula. Esto lo deben de conocer todos los magos profesionales para saber en qué posición desean que una carta que está inicialmente en un lado termine en otro lado de la baraja o de un grupo de cartas de la baraja. Bueno, según esta fórmula matemática, si repartimos las cartas de 3 en 3, puede ser de esta manera, de 3 en 3, sin alterar el orden. Muy fácilmente ya sabemos que la carta que ocupaba la posición 8 quedará en la posición 14 y la carta de la posición 14 queda en la posición 8. Ahora en la posición 8 está el K de corazones, el rey, y en la posición 14 quedaría las de picas. Pero les quiero dar a entender que para todo esto existe una fórmula matemática que hay que aplicar para poder llegar a ese resultado. Vamos a hacer otro ejemplo, que si repartimos 16 cartas de 4 en 4 y quiero que la carta del espectador acabe en quinta posición, ¿dónde debería colocarse inicialmente? Se tendría que colocar en la posición número 9. Con la fórmula matemática y la cantidad de cartas, en este caso vamos a tener 16, sabremos en qué posición nos puede quedar una carta inicial. Aquí tenemos el ejemplo de que de aquí hay 16 cartas, tenemos una carta en quinta posición y la otra está en novena posición. Entonces, la carta, que es el rey de corazones, repartiendo de 4 en 4, quedaría en el lugar de la carta de las de corazones. Si tomamos 4 cartas, las vamos poniendo en la mesa, ahora se invierte el orden. Como verán, la carta ahora que está en quinta posición sería las de picas y la que está en novena posición el rey de corazones. Muchos de estos efectos se utilizan en la cartomagia para ubicar una carta determinada en determinada posición y también la carta elegida. Algo que se hace por intuición es que si tenemos la carta en octava posición y queremos mantenerla ahí, se pregunta,
¿Cuántos grupos de cartas tendríamos que repartir para mantener la carta en esa posición? Tendríamos que hacer grupos de 3 cartas. Si tenemos 3, 6, teniendo 27 cartas, 9, 12, 15, 18, 21, 24 y 27, haciendo estos 9 grupos, la carta se mantendría en la posición 8. Lo mismo es que si tenemos 14 cartas y queremos mantener la carta en la posición 8, habría que repartir 7 grupos de 2 cartas, porque 7 por 2 es 14. Serían 7 grupos de 2 cartas, ya que el total de cartas serían 14. Aquí el total de cartas es 27, entonces serían 9 grupos de 3 cartas. El mago debe intuir aquí, o saber cuántas cantidades de cartas tienes que haber por grupo para mantener la carta en una posición determinada. Tenemos 14 cartas y queremos mantener la carta en la octava posición. Bueno, 14 cartas, entonces multiplicamos 7 por 2, que sería 14. Son 7 grupos de 2 cartas. Un grupo, 2 grupos, 3 grupos, 4, 5, 6 y 7. La carta se mantendría en la posición 8 repartiendo 7 grupos de 2 cartas. El mago ya debe de saber la cantidad de grupos. Esto se utiliza mucho para los juegos cuando vas a repartir grupos a espectadores y después, en la rutina del juego, ver cómo aparece la carta elegida. Vamos a continuar haciendo más relaciones y juegos de la magia con la matemática en las cartas. Como todos saben, en mi canal hay muchos juegos. Y como ustedes saben, que un sándwich significa que la carta elegida está entre 2 cartas. Y se realiza de muchísimas maneras. Pero aquí vamos a hacer el movimiento Fowler, donde no es que la carta elegida va a terminar entre las 2 cartas, pero no directamente, sino que las cartas se van a rotar, se van a mover. Para eso vamos a hacer un ejemplo del movimiento Fowler, mostrándole la baraja mezclada al espectador. Le decimos al espectador, bueno, vamos a hacer una extensión y que seleccione o mire una y que la vea, la memorice. Y el espectador ve el as de trébol. El mago la va a controlar en segunda posición. En mi canal hay muchas fórmulas para hacer esto. Vamos a hacerlo fácil. La ponemos arriba, nos llevamos 2 cartas y a través con una mezcla por arrastre falsa, volvemos a hacer la mezcla, al final nos llevamos de una en una y la carta queda ya en segunda posición. Entonces el mago le muestra la de todo, le dice, mira, aquí tengo el 10 de corazones. La voy a colocar entre estas 2 cartas, el 10 de corazones. ¿Ven? El 10 de corazones está entre los 2K, que son 2 cartas que vamos a ver si mágicamente encuentran tu carta elegida. Aquí se va a hacer una transposición, donde esta carta va a quedar en la baraja y luego la carta elegida, que es esta, va a ser atrapada por los 2K. Y aquí empieza el movimiento Fowler. Hacemos break en la de top y colocamos estas 3 cartas. Le decimos al espectador que las vamos a colocar en la baraja y las vamos a colocar por debajo del break. Ya expliqué en mi canal las 2 fórmulas, que una es hacer el break completo con el músculo, hacemos un break como un túnel, o movemos unas cartas si desean y la colocamos. El espectador cree que la carta está perdida en la baraja. Nos llevamos las 3 a la vez, que las 3 están perdidas en medio de la baraja, pero están debajo de la carta elegida. Y el movimiento Fowler comienza aquí. El mago le dice, dime un número par del 2 al 20. Y vas a sacar cartas de 2 en 2 hasta el número que dijiste. Si el espectador dice 16, bueno, coloca 16 cartas en la mesa de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Colocamos esas 16 en la baraja, cortamos, completamos, pase mágico, chasquido, golpecito, hacemos la extensión y le decimos al espectador, mira, entre los 2 reyes está la carta que habíamos visto al principio. Vamos a ver si con la magia capturaron tu carta elegida. Cuando el mago le dice que voltee la carta elegida, el espectador verá que mágicamente ya no es el 10 de corazones que estaba antes entre los 2, sino que ahora es su carta elegida, el as de trébol. Este es el movimiento Fowler al colocar las cartas de 2 en 2.
se intercambia la carta, la carta que vio al principio por la carta elegida. Y prácticamente sería como un sándwich, pero a través de un movimiento. Vamos a continuar ahora más haciendo juegos relacionados con la cartomagia y las matemáticas, aquí en el mundo de la cartomagia. Bueno, esperamos que este vídeo no se haga muy extenso, este vídeo relacionado a la matemática en la cartomagia, porque estamos viendo algunas pinceladas por encima de esta relación. Ahora viene el deletreo. Estamos haciendo diferentes tópicos donde se utiliza la magia de la matemática, si se quiere decir. Un efecto clásico de la cartomagia es el deletreo. El deletreo tiene dos inconvenientes. Si van a hacer un deletreo con un juego en español, recuerden que si ven el vídeo en otro idioma, inglés, francés o alemán, etc., y lo quieren adaptar al español, a las letras del valor de las cartas es distinto. En inglés, king es rey, pero rey en español tiene 3 letras y king tiene 4. Entonces ahí cambiaría el juego. Lo mismo si es una frase o una palabra. Recuerden que en el deletreo está la reina, la J y el rey y el as. Pero en el deletreo no se dice 1, 11, 12 y 13. No se puede decir 13 de diamantes, ni 12 de diamantes, ni 11 de trébol, ni 1 de pica. En el deletreo hay que decir as de picas, J de trébol, reina de diamantes y K de diamantes en este ejemplo. Pero si son juegos de cuentas regresivas, y hay que sustituir los valores 1, 11, 12 y 13. Otro problema con el deletreo surge que si el espectador selecciona trébol, hay que deletrear tréboles, no trébol. Y en algunos deletreos en español no se pueden seleccionar el as o 1, el as, porque no saldría el juego. Ahora vamos a ver un deletreo en un juego para practicar esto usando la matemática. Para hacer un ejemplo del deletreo vamos a hacer el efecto clásico que realizó Jean Steinmeier, llamado el problema de las 9 cartas. Lo publicó en la revista Magic Magazine y después en su libro Impossibilities, donde le decimos al espectador que la baraja está mezclada y le vamos a decir que de la baraja seleccione un grupito de cartas, poniendo la baraja en la mesa, y seleccione un grupo, un tercio de la baraja. Y el mago le dice, bueno, de este grupo voy a seleccionar 9. El as no debe de estar incluido. Entonces el mago selecciona 9, voy a escoger 9 al azar de estas. Ya tenemos las 9. Aquí hay 6, 8 y una más. Vamos a poner 9. 9 cartas. De las 9 cartas le dice al espectador que las mezcle. El espectador las mezcla y que haga 3 grupitos de cartas, de 3 cartas cada una. Y el espectador hace 3 grupos de cartas. El mago le dice ahora que seleccione un grupo y que memorice la carta que está abajo en botón. Suponemos que memoriza el 3 de trébol. Recuerden que si vamos a hacer deletreo hay que poner tréboles, no trébol. El espectador ve esta carta, la memoriza y el mago va a recomponer. Voy a recomponer la baraja y el mago recompone poniendo el grupito del espectador sobre otro y este sobre el otro. La carta sabemos que está en tercera posición. Entonces el mago le dice, mira, toma la baraja y vamos a deletrear el valor y palo de la carta elegida con la preposición de y colocar el resto del grupo encima, o sea, as de picas, 7 de diamantes. ¿Y cuál es tu carta elegida? El espectador dirá el 3 de trébol. Bueno, vamos a deletrear 3 de trébol, pero hay que deletrear tréboles, no trébol. Primero el valor 3, T, R, E, S, el montón encima, D, el montón encima, y tréboles, T, R, E, B, O, L, E, S, y el otro montón encima. Y mira, ya hicimos el deletreo de tu carta, pero vamos a usar la palabra mágica para encontrar tu carta elegida. Va a ser la palabra magia. Y la última la colocas a un lado y la volteamos. Entonces, magia, M-A-G-I-A. Y ponemos la carta al lado. ¿Cuál era tu carta elegida? El 3 de trébol. Bueno, volteala y mágicamente aparece
el 3 de trébol, la carta elegida por el espectador. Recuerden que en la matemática también influye dependiendo del palo, porque hay picas, diamantes, corazones, y eso tiene una cantidad de letras para el deletreo. Este es un juego de Jean Steinmeier llamado El problema de las 9 cartas, donde mágicamente, a través de esta fórmula, pues encontramos la carta elegida por el espectador, deletreando la carta elegida y la palabra magia. En mi canal hay muchos juegos de deletreo, revisen el canal, y vamos a continuar haciendo otro tópico más aquí de la matemática con la cartomagia en el mundo de la cartomagia. Otro principio matemático en otro tipo de juego es el principio de Miraskill. Lo realizó en 1935 y es un fantástico principio dentro de la comunidad mágica. Es una joya de la magia basada en principios matemáticos. Vamos a hacer un ejemplo muy fácil, que pueden hacer incluso un juego. Después al final diremos cómo es el juego o el efecto en modo de predicción. Ahorita el mago, después de mostrarle la baraja mezclada al espectador, le dice que la baraja está totalmente mezclada. Toma la baraja de cara, le dice el mago al espectador, y coloca las cartas en la mesa de 2 en 2 con toda la baraja. En un montón si pone si las dos son negras, en otro montón si las dos son rojas y en otro montón si son roja y negra. Entonces el espectador ve que aquí pone las que son de roja y negra en un montón, las negras en otro y las rojas en otro. Y lo va haciendo de esta manera, colocando los montones. Siempre va a haber coincidencias, pero no sabemos qué cantidad de cartas, de parejas van a ser de diferente color o del mismo color. Para eso está el principio de Miraskill. Y él le decía, las cartas en el montón de las rojas será igual a la cantidad de cartas que hay en el montón de las negras en cantidad. Por ejemplo, si tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 cartas negras, habrán también 12 cartas rojas. Es increíble para el espectador. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Increíble para el espectador que después de las barajas mezcladas, haciendo este trípode de montones, haya la misma cantidad de cartas rojas que las negras. ¿Cómo pueden hacer un juego de predicción? Muy fácil. Quitan 4 cartas de la baraja negras y hacen el juego. Estas las guardan, el espectador no va a saber que aquí se han quitado 4 cartas y hacen una predicción donde diga que las cartas rojas son más que las cartas negras o hay 4 cartas más rojas que las negras. Lo mismo pueden hacer al revés, si quitan 4 cartas rojas pueden hacer el juego a modo de predicción. Bueno, este es un principio matemático de Miraskill, muy famoso también en la cartomagia, que nos ayuda a hacer muchos juegos así, de este tipo. Y vamos a continuar más aquí en el mundo de la cartomagia con la matemática. Otro juego matemático que se puede hacer con la cartomagia y averiguar la carta elegida del espectador con poquitas cartas. Es muy fácil porque es un juego de selección, donde el mago le puede decir que le muestra la baraja mezclada al espectador y el mago puede pasar cartas y decir que el espectador que elija 10 cartas, o el mago las puede elegir, o entre los dos, o el mago va pasando cartas y el mago le dice, bueno, señala una carta, otra, hasta llegar a 10, 5, póngale 6, el mago pasa, 7 y 8, 9 y 10, estas son elegidas al azar, el espectador las puede mezclar si lo desea. Y entonces el mago dice que vea una y que la memorice. ¿Y qué lugar ocupa? Que memorice el lugar y la carta, yendo siempre de top a bottom. Entonces el mago le dice, mira una, memorízala y la posición que ocupa. Vamos a suponer que elige el 2 de diamantes. Y el espectador memoriza que ocupa la posición 6. 2 de diamante en la posición 6. Y el mago toma el grupito y le dice, mira, tu carta podría estar en 1, 2, 3, 4, en las 5 primeras posiciones, no lo sé. El mago toma 5 y las pasa a voto. ¿En qué posición estaría tu carta? Le pregunta el mago al espectador. En la posición 6. En la posición 6. Bueno, tomaré esa cantidad y te muestro que ahora a lo mejor la carta no está en esa posición.
sin alterar el orden. ¿Ves que está tu carta elegida acá? Dirá, no, no está. ¿Ves? Ya no está en la posición 6 porque la carta está perdida en el montón. Ahora juguemos si es un público infantil, al me quiere o no me quiere. Pero aquí se va a hacer una cuenta australiana, donde la primera va abajo y la otra en la mesa. Esto es un juego de eliminación, donde si es un público infantil podemos jugar al me quiere y no me quiere, donde la primera va abajo, donde me quiere, y luego la otra no me quiere. Y así lo vas a hacer con todo el grupito, donde una va abajo y otra en la mesa, o me quiere y no me quiere, depende si es un público infantil. Y te vas a quedar con una carta, y el mago le va a decir al espectador, bueno, te quedaste con una carta que te quiere, si es un público infantil. ¿Cuál era tu carta elegida? El espectador dirá el 2 de diamante. Bueno, voltea a ver si la carta que te quedaste en la mano es el 2 de diamante, y efectivamente lo es. Es un juego por descarte a través de una cuenta australiana, donde se realiza este efecto, en donde aplicamos también la matemática. Y vamos a continuar más aquí en el mundo de la cartomagia. Si la carta ocupa la posición número 7, vamos a suponer que es el 2 de diamante, y hacemos la cuenta australiana, siempre que empezamos abajo y luego en la mesa, no en la mesa allá abajo, sino abajo en la mesa, siempre va a quedarse el espectador con la carta elegida, mientras sean 11 cartas y esté en la posición número 7 del grupito. Como verás, se queda con la carta elegida el espectador. Eso pasa en la cuenta australiana siempre que lo hagamos primero abajo y después en la mesa. Recuerda que la cuenta australiana se puede hacer primero en la mesa y después abajo. Y vamos a continuar ahora más trucos y efectos en el mundo de la cartomagia relacionado con la matemática. Recuerden que estamos haciendo unos matices, unas pinceladas pequeñas de la relación de la matemática con la cartomagia. Y vamos a ver si hacemos estos, son 9 tópicos, ya estamos en uno más, donde mostramos diferentes efectos de diferentes juegos donde la matemática se aplica. Aquí también se aplica, y es un truco que engañó a Albert Einstein. En mi canal, si lo revisan, una vez realizamos un juego que le hicieron a Winston Churchill y se lo hicieron 6 veces y no supo cómo era el efecto. Este es un juego muy fácil, donde se lo hicieron a Albert Einstein, el creador de la teoría de la relatividad, donde tenemos que tener 22 cartas y una carta guía en la posición 22 y la otra baraja en la baraja y las 22 cartas encima. Y le decimos al espectador que la baraja está mezclada y que vamos a cortar por algún lado de la baraja, en cualquier lado. Pero el mago va a cortar precisamente por la carta preparada, que es el as de corazones. Aquí radica el juego, donde nadie va a adivinar que el mago usa una carta guía y que hay un grupo específico de cartas que el mago corta. Entonces el mago dice, bueno, tomaré yo este grupo y este para ti. El espectador verá que son más o menos iguales. Y el mago le dice al espectador que corte de su grupo un grupito, menos de la mitad, y lo coloque a un lado. Y del grupo que cortó, el mago le va a decir ahora lo siguiente. Voy a hacer una predicción. Mi predicción es que mi montón va a tener las mismas cartas que tu grupito, más 2. Y tendré suficientes cartas para que tu montón llegue a 20. Bueno, es una predicción numérica increíble, porque el espectador va a decir que no es verdad. El espectador cuenta las cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántas tienes? 12. Bueno, yo voy a contar esa cantidad de cartas de mi grupo más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más 2. ¿Cuánto te falta para llegar a 20 de tu grupo? 8. Bueno, mágicamente te diré que aquí tengo las cartas suficientes para que tú llegues a 20. Pase mágico, chasquido, golpecito, soplo. Y el mago cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Mira, aquí están las 8 cartas para que tu montón llegue a 20. Un juego increíble, que desde el principio es donde está el truco. Porque el espectador no se va a imaginar nunca que el mago tiene esas 22 cartas que son las esenciales para que, no importa por dónde corte el espectador de su grupo, el mago va a tener suficientes cartas para que llegue a 20. Como verás, es un juego muy fácil, que desde el principio desconcierta al espectador porque cortas por cualquier lado y él menos se va a imaginar que hay un grupo de cartas ya preparadas.
Vamos a continuar haciendo más juegos aquí, matemáticos, con la cartomagia. Vamos a hacer un ejemplo de juego por conteo, donde, haciendo montones y por eliminación, encontramos las 3 cartas elegidas a 3 espectadores diferentes o a un espectador que elige 3 cartas. Y una vez que ve la baraja mezclada, el mago le dice al espectador, mira, voy a hacer una extensión y cada uno selecciona una carta, o 3 espectadores una carta, o un espectador 3 cartas. Que las miren y las memoricen. Vamos a ponerlas de cara para el ejemplo. 5 de corazones, reina de picas, 7 de corazones. El mago mezcla la baraja y le va a decir al espectador que va a hacer 4 grupos de cartas. El primer grupo va a ser de 9 cartas, pero el mago no le dice, mira, voy a tomar un grupito, lo pondré acá. El otro grupo va a ser de 15 cartas. Voy a agarrar otro grupo de... Esto está bien, con este grupo. El otro grupo también de 15 cartas. A ver, estas están bien. Y el grupo que queda, bueno, el grupo que queda van a ser 10 cartas, desde luego. Entonces tenemos 9, 15, 15 y 10. Y el mago le dice al espectador, selecciona una de tus cartas elegidas, que están de dorso, claro. Para el ejemplo, vamos a colocarlas de cara. Colócala en cualquier grupo, en el primer grupo, y coloca un montoncito del segundo grupo sobre el primero. Toma otra carta elegida, colócala sobre el segundo grupo y un grupito de cartas del tercer grupo sobre el segundo. Toma tu carta, la que te queda, colócala sobre el tercer grupo y el último grupo lo colocas sobre el tercero. Este sobre el segundo y este sobre el primero. Con esto el mago le está diciendo al espectador y dándole la sensación, mira, tú seleccionaste las cartas, separaste los grupitos y las colocaste. Y ordenamos la baraja. Tú mismo la ordenaste y tus cartas elegidas están perdidas en medio o en cualquier lugar de la baraja. Ahora toma la baraja y vas a hacer lo siguiente. Vas a colocar una carta de dorso y una de cara con toda la baraja y las cartas de cara las vas a eliminar. Entonces, el espectador hace esto. Dorso, cara, dorso, cara. Y si se dan cuenta, las cartas elegidas van a quedar siempre en el montón de la izquierda o en el montón que están de dorso. Claro, esto hay que hacerlo varias veces. Lo va a hacer la primera vez. Elimina las cartas que están de cara. Y vamos a hacerlo de nuevo. Entonces pone dorso, cara, volvemos a hacer lo mismo. Y si se fijan, las cartas del espectador que están de dorso para el ejemplo de cara, están todas en el montón de la izquierda. Lo va a hacer por tercera vez, mirarlo por tercera vez porque quedan poquitas cartas y como esto es aleatorio no sabemos si tus cartas elegidas ya están eliminadas o están aquí. Lo vuelve a hacer el espectador por tercera vez y vuelve a pasar lo mismo, que las cartas están en el mismo montón. Y el mago le dice, mira, vamos a hacerlo de otra manera ahora porque te quedan poquitas cartas. Pon la primera de cara y la segunda de dorso. La primera de cara, la segunda de dorso, primera de cara, segunda de dorso. Y te quedaste con 3 cartas. Vamos a ver cuáles eran sus cartas elegidas. Los espectadores dicen sus cartas elegidas y por eliminación y descarte, las 3 cartas que voltea cada uno de los espectadores son sus cartas elegidas. Un juego matemático también, si se quiere, donde por efecto de eliminación y descarte, y gracias a que hay que hacer los montones de esas cantidades de cartas, 9, 15, 15 y 10, las cartas elegidas son las últimas que les quedan a los espectadores en las manos. Y vamos a continuar con otro jueguito aquí relacionado con la matemática y las cartas. Como verás, son todos juegos muy fáciles. En mi canal hay muchos juegos matemáticos. Y como estamos tratando el tema de las matemáticas con las cartas y la relación con la cartomagia, vamos a continuar con otro juego más. Por lo limpio y elegante que es este principio número 1, es muy fácil este juego de cartas, pero está muy bien elaborado. De la baraja que el mago le muestra al espectador, le dice que mira, la baraja está mezclada y toma la baraja y selecciona 13 cartas. O el mago las puede ir pasando, o puede hacer una extensión, o le da la baraja al espectador. Vamos a suponer que elige 13 cartas de cualquier lado de la baraja. El truco matemático está ahí en que son 13 y no 12. Ya veremos por qué. Porque el espectador le dice el mago al espectador que tome un grupito pequeño de las 13.
que las cuente y que del otro grupo memorice la carta que ocupa el lugar del número de cartas que tomó del otro grupito. Si del otro grupito el espectador las cuenta, pero el mago no lo sabe, que cuenta 6, entonces la sexta carta en este paquetito que la mire y la deje en su lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La carta que le toca al espectador es el 4 de trébol. Que la deje en su lugar y de ese paquetito el mago le dice, toma el grupito y pasa 12 cartas de top a bottom, de arriba hacia abajo. Y la siguiente la colocas a un lado en la mesa. 12 cartas, porque aquí tenemos un total de 4 y 3, 7. Aquí tenemos 13, pero tiene que ser 12 cartas porque es un número menos que de pasar cartas de arriba hacia abajo. Entonces pasa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La última la coloca a un lado en la mesa y el mago le dice al espectador cuál era su carta elegida y el espectador dirá el 4 de trébol, volteala y mira, mágicamente aparece tu carta elegida. Tú mismo separaste el grupito, tú mismo contaste las 12 cartas y tú mismo encontraste tu carta elegida. Aquí la siguiente carta a la cantidad total que contó el mago o el espectador va a ser la carta elegida por el espectador. Es un juego muy fácil, lo dirán, pero también tiene su principio matemático. Recuerda que todos estos juegos tienen problemas matemáticos que no vamos a decir aquí, eso se lo dejamos a los matemáticos. Ya mostramos uno al principio, que es cuando el espectador quiere que colocar una carta en una posición determinada. Pero todos estos juegos tienen matemáticamente tienen sus fórmulas. Vamos a hacer un juego más, ya que estamos en este programa de la cartomagia y las matemáticas, donde vamos a hacer una cuenta atrás. Vamos a hacer otro juego matemático para terminar esta edición y este programa de la matemática relacionada con la cartomagia, haciendo unos pequeños énfasis, historia y algunas pinceladas. Este principio matemático, la cuenta atrás, está muy bien explicado en un libro que todo mago debe de leer. Todo el que le guste la cartomagia, sea principiante o profesional, ha leído y tiene que leer este libro, que es La cartomagia fundamental del gran Vicente Canuto. Entonces le mostramos la baraja mezclada al espectador. Son juegos fáciles, como verás, pero impactan. Y el mago le dice, de la baraja selecciona una carta y la vamos a perder en medio de la baraja. Vamos a suponer que el 8 de picas. El mago la va a controlar en segunda posición desde arriba y puede hacerlo de muchas maneras. Puede hacer un break en la de top, decirle al espectador que la va a colocar en medio de la baraja, la coloca en segunda posición, cierra, hace cortes falsos, mezcla falsa, mantiene la carta en arriba. No importa los cortes y las mezclas que haga el mago, la carta va a estar en segunda posición. La carta la tenemos aquí, en segunda posición. Y el mago le dice, bueno, voy a pasar cartas en la mano. Y selecciona 13, pero va a pasar a partir de la segunda. Entonces el espectador va a ir señalando, porque el mago al ir abriendo así, el espectador siempre va a mirar las del medio. Y entonces va seleccionando las cartas, que son 13 cartas. Vamos a hacerlo más rápido. Aquí hay 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Teniendo nuestra carta controlada en segunda posición, que es el 8 de picas, el mago le dice, bueno, mezcla el montoncito. Y vamos a hacer una cuenta regresiva, de 13 a 1. Voltea la primera, es la 13, y haces la cuenta hasta 1. Si no coinciden, mézclalas. Y las que te sobren las colocas sobre la baraja. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3. El resto las colocas encima. Vamos a ver si mágicamente este número encuentra tu carta elegida. ¿Qué número era? 3. Bueno, cuenta 3 cartas. 1, 2, 3. Voltea la siguiente, ponla en la mesa y volteala. ¿Cuál era tu carta elegida? El espectador dirá el 8 de picas, volteala. Una simple cuenta atrás, un juego matemático y la carta con el resto de las cartas de la cuenta atrás nos ayuda a encontrar la carta elegida por el espectador que está en segunda posición. La tenemos en segunda posición, de nuevo el 8 de picas. Vamos a mezclar para que salga otro número. 13, 12, 11, 10, 10.
coloca el resto encima y el mago le dice, bueno, cuenta 10 y la próxima la colocas el montón que sobra encima de la baraja, cuenta esa cantidad y la última la dejas en la mesa a un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La siguiente la colocas a un lado y vuelve a hacer el 8 de pica. Como ves, es un juego muy fácil, creado por Vicente Canuto en su libro Cartomagia Fundamental, que hay muchos juegos muy fáciles para los que principian en la cartomagia. Esto también se puede hacer con 2, 3 o 4 montones, no necesariamente con un montón de cartas. Si son 2 montones de cartas, que se puede hacer con 3 o 4, el mago, para que el espectador no tome la de que está en segunda posición y la ponemos arriba para el ejemplo, el mago selecciona los montones. Mira, voy a seleccionar 2 montones de cartas, aquí pongo un montón y hace otro montón de 13. A ver, yo creo que así está bien, así con estas ya. Entonces aquí hay 2 montones de 13 cartas. Tenemos 3, 6, 9, 12, 13. 3, 6, 9, 12, 13. Y el mago le dice, bueno, vamos a hacer cuentas regresivas con cada uno de los montones. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 6. El montón que queda en la baraja. 13, 12, 11, 10, 9. 9 el resto que queda en la baraja. Suma las dos cartas que quedaron en top o arriba de los montones son 15. Bueno, cuenta 15 cartas y la última la colocas a un lado en la mesa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La última la colocas a un lado en la mesa y viene siendo la carta elegida por el espectador. Se puede hacer con 3 o 4 montones. Como verás, es un juego matemático que sale. Los juegos matemáticos siempre salen. Bueno, suscribe amigos, familiares y vecinos al mundo de la cartomagia. Este fue un programa más, una edición más, donde vimos la relación de las matemáticas con las cartas en algunas pinceladas. Y espero que haya sido de su agrado. Dale like, comenta, invita amigos, familiares y vecinos en el mundo de la cartomagia, un canal que tiene varios años y podrás encontrar todo tipo de juegos y todo tipo de técnicas para los principiantes y los que ya les da curiosidad de cómo se hizo. También hay muchas cartas, muchos juegos para un público infantil. Y nos veremos en el próximo juego, en la próxima edición del mundo de la cartomagia.